Buenos días para todos ustedes, bienvenidos. Una vez más damos gracias al Señor por darnos la posibilidad de escudriñar y conocer la bendita palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10. Y vamos a estar leyendo, y dice la bendita palabra del Señor. Cuando Jehová Dios, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y sigue ahí en el versículo 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Versículo 18. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que vuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Padre, te damos gracias y bendecimos tu preciosa, santa, pero por sobre todo poderosa palabra, Señor. Que tu precioso Espíritu, poderoso y santo Espíritu, nos asista en este tiempo, nuestra mente y nuestro corazón, para poder entender y poner por obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Si hay un rasgo que caracteriza al ser humano, mis amados hermanos, es querer y llevar su vida a su manera. Incluso los que dicen ser creyentes, en algunos casos, acomodan las escrituras a su estilo de vida, manera de pensar o forma de sentir. Y resulta, mi querido hermano, que el Señor dejó escritos unos preceptos, mandamientos y ley para que vivamos conforme a esos preceptos y mandamientos. Amén. Él dejó escrita la palabra no solamente para que se te convierta en algo simplemente de un mero conocimiento, sino también para llevarla a cabo, ponerla por obra. La Biblia es para ponerla por obra, la palabra es para llevarla a cabo. No podemos nosotros decir creyentes si la palabra no la llevamos a cabo. Tenemos que poner por obra la palabra. No acomodar la escritura a nosotros, sino que nuestra vida tener que acomodarla, tener que situarla en la palabra. Creo firmemente que si se acomodan algunos pasajes,
es precisamente por el desconocimiento de la palabra. Algunos acomodan malintencionadamente la palabra a su propia forma de vivir. Y esto porque la desconocen, por eso se hace muy de parte de la iglesia exigente, permítame decírselos, que tengan que estudiar ¿qué? La palabra. Me llama poderosamente la atención ahora hablando con alguien que ya hoy el estudio de la palabra no es necesario ni suficiente. La gente paga un viaje a los Estados Unidos, asiste a un seminario de estos de apostolado y proféticos, y allá los ungen como apóstoles y profetas, y vienen de allá a traer nuevas revelaciones. Y entonces a los discípulos les están diciendo que carguen escarcha en sus bolsillos para que alrededor de los centros comerciales suelten escarcha, que es como soltar el poder de Dios, para orar por las personas y que las personas se conviertan. Otros están trayendo imágenes de cuadros donde ven multitudes y vienen cuadros ungidos con las manos de los profetas y los apóstoles de turno. Hermanos, eso no es vida cristiana. Eso no es hacer la palabra. Eso no es vivir conforme a los estatutos, preceptos y mandamientos que el Señor prescribe y nos intima hoy, dice la Escritura. Entonces, como no hay un estudio disciplinado y sistemático de la palabra que les permita ubicar de verdad cada texto dentro del contexto y de esta forma darle una aplicación correcta para poder llevar una vida íntegra. El Señor es claro en su palabra, es muy claro en lo que Él nos dejó. La palabra dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, que te daría en ciudades grandes y buenas para que tú no edificaste. Dice la palabra: casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Escuchen, todo lo que tenemos, todo lo que somos es por Él. ¿O acaso aquí, quién dice, quién produjo aquí, quién es tan autosuficiente de decir lo que tengo es por mí? Y lo que el Señor está diciendo, cuídate de no olvidarte, me llama poderosamente la atención que el Señor escucha las peticiones de muchos, concede las peticiones de muchos, pero cuando tienen que dar, cuando tienen que acordarse de su Señor, ya no se acuerdan, porque o el dinero no les alcanza, o el tiempo no les alcanza, o las fuerzas no le dan. Pero cuando llegó el tiempo de que el Señor tuviera que dar, de que el Señor tuviera que plantar por nosotros, de que el Señor tuviera que edificar por nosotros, ahí tuvimos el tiempo, tuvimos los recursos, tuvimos la condición física, lo tuvimos todo. Pero cuando llegó el tiempo de devolver al rey, y esto no es por obras, dice la palabra, para que nadie se vanaglorie, pero cuando llegó el tiempo de que nosotros servirle a Él, de ponerle a Él, siempre por delante sale: no alcanza, no hay, no se puede, no tengo, no puedo. Digo, Dios, eso no dijeron cuando el Señor estaba plantando por ustedes. Eso no dijeron cuando el Señor estaba edificando por ustedes. Eso no dijeron cuando el Señor cavó por ustedes. Eso no dijeron cuando el Señor, escuche, llenó de todo bien, y eso no lo llenaron ustedes, no lo llenamos nosotros. Y ahora que entonces lo hay todo, porque lo tenemos todo, ¿o no? Lo tenemos todo. Entonces, no hay, no se puede, no alcanza, no puedo, no. Por el amor de Dios. Y la palabra está diciendo, escuche, ¿te sané? Sí. ¿Y para qué te sané? ¿Para que te olvides de mí? ¿Me ocupé de ti? ¿Para qué me ocupé de mí? ¿Para que te olvides de mí? Planté por ti. ¿Para qué planté por ti? ¿Para que ya no te acuerdes de mí? Cavé por ti. ¿Para qué? ¿Para que ya no te acuerdes de mí? Te llené de todo bien. ¿Para qué? ¿Para que ya no te acuerdes de mí? Mis amados, nosotros tenemos que entrar, escuche, a vivir conforme está escrito en la palabra. No podemos olvidarnos de nuestro Dios, de nuestro Adón, de nuestro soberano, de nuestro Shaddai. No nos podemos olvidar. Y el ser humano, por tendencia, resiste al Señor cuando se trata de servir y darle al Señor. Se resiste. Pone su lógica, pone su razón.
Mis hermanos, es muy complejo, muy difícil para alguien ver cómo para muchos la escritura en momentos de aflicción son su gran consuelo. Y acuden a la palabra y ven las promesas y viven las promesas en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de necesidad. Ven las promesas, se afarran a la palabra, la estudian, vienen, van, todo es por la palabra, aman la palabra. En esos tiempos de aflicción, de escasez, de necesidad, de tribulación, como que sienten el anhelo. Pero pareciera que pasan esos tiempos y como está escrito en la palabra, dice el escritor de Deuteronomio, Moisés, dice aquí en otra versión, déjeme leer: cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó. En el versículo, mire, es claro el Señor. En el versículo 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó. Subraye que te sacó. ¿Tú te sacaste? Egipto representa la esclavitud del pecado. Egipto representa la enfermedad, representa la pobreza, la miseria espiritual. Egipto representa esclavitud, cautividad. Y nosotros fuimos sacados ¿de dónde? De Egipto, de esa esclavitud. ¿Para qué nos sacó Él de ahí? ¿Para olvidarnos de Él? ¿Tú te sacaste? Mire, si no es por la gracia y la misericordia del Señor, tú no estarías aquí. Porque te quiero decir algo: tú no lo buscaste a Él, Él te buscó a ti. Y Él se valió de la aflicción, y Él se valió, escúcheme, de la dificultad y de la situación adversa para traerte a ti. Porque si no es por la aflicción y por la circunstancia adversa, tú no estarías aquí. En eso consiste su misericordia. En eso consiste su gracia. Bueno, y te saca de donde te saca Él porque tú no te sacaste. Y después de que te saca, entonces ¿tú qué haces? ¿Te olvidas de Él? Y olvidarse de Él es querer llevar su vida a su manera. Es querer hacer su vida a su manera. Es ya no contar con la palabra, porque escuche, al comienzo el Señor plantó, el Señor cavó, el Señor edificó y lo hizo por ti y por mí. Y nos proveyó absolutamente de todo. Claro, ya después de tenerlo todo, se te expone otra vez la palabra y dice: no, ya no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No me alcanza, no puedo, no tengo, no hago, no. Por favor, por el amor de Dios, iglesia, por favor. Y entonces tenemos hijos sanos, tenemos salud, contamos con absolutamente todo, y ya para el Señor no. Tenemos empleos, tenemos trabajos, tenemos empresas, tenemos recursos, y el Señor ya no. Y algunos actúan de una forma inmadura y sin carácter en su vida y empiezan a tomar decisiones desesperadas en medio de semejantes crisis, hasta se olvidan del Señor. Se creen autosuficientes, son arrogantes, actúan conforme a su propia manera de ser. El ser humano tiene esa tendencia. Y no ha entendido el ser humano que los no del Señor son para bendición. No codiciarás, ¿es para qué? ¿Sí o no? O sea, si te dice no codiciarás, ¿a qué te está llamando? ¿A qué? A dar. Si te dice no avaro, ¿qué te está diciendo? Ve. Si te dice no robarás, ¿qué te está diciendo? Trabaja. Si te está diciendo no desearás la mujer del prójimo, ¿qué te está diciendo? Sé puro en tu vida sexual. Sé puro en tu matrimonio. Los no del Señor son para bendición. Los no que están ahí son para bendición. Los no de Él son para guardarnos del virus del pecado. Los no de Él, los no de Él, los no del Señor son para protección nuestra. Escuche, ¿usted por qué cree que se coloca una señal que dice no parquear? ¿Para hacerte mal?
¿Es para hacerte mal, te pregunto? No, en ninguna manera. ¿Por qué creen que se coloca una señal que dice reduzca la velocidad? ¿Por qué? ¿Para hacerte mal? Para protegerte. ¿Por qué? Porque sabe Dios que el ser humano tiene la tendencia a hacerlo de él. Entonces, si ve la autopista y la ve despejada, dice, aquí puedo andar a 140. ¿Sí o no? Pero la señal dice 80. ¿Por qué dice 80? ¿Para hacerte mal? Para hacerte bien, porque más adelante viene una curva que si la tomas a 140, pues vas a perecer. O sea, la ley de Dios, la ley de nuestro Señor fue diseñada para protegerte, para cuidarte. La ley de Dios fue diseñada para mostrarnos nuestro pecado y librarnos de nuestro pecado. Entonces algunos dicen, no, es que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Pero entonces, ¿tomamos la gracia y vivimos conforme a nuestra propia ley o a la ley del Señor? A la ley del Señor. ¿Qué significa la gracia? Que Él nos da la libertad. ¿Libertad para qué? Para poder hacer, escuche, con deleite sus mandamientos, su ley. Es para hacer su ley. ¿Tú crees que te dio la gracia para hacer lo que a ti se te da? ¿Tu voluntad? No. La gracia, Él te proveyó de gracia para, escúchame, para cumplir con deleite su ley. ¿Me estoy haciendo entender? Mis amados, por eso es que la ley es un principio de vida. Y el Señor establece la ley para que la obedezcamos. Y cuando tú obedeces eres bienaventurado. O sea que la ley es ¿para qué? Para ser doblemente felices. No adulterarás. Es porque el Señor quiere ¿qué? Protegerte. Porque ¿cuántos saben que un adulterio trae destrucción? ¿Cuántos saben que un adulterio trae ruina, miseria? ¿Cuántos saben que la fornicación, no fornicarás, la fornicación trae miseria, ruina espiritual? ¿Cuántos saben y han visto y se han enterado de hombres que después de 30, 40 años de casados le dicen a su esposa, tengo un amante hace 10 años y con ella tengo 2 hijos? Y al cabo del tiempo su salud cae en detrimento. Y reciben como premio a su deslealtad y su infidelidad una bolsita que cargan al cinto, donde ahí hacen sus heces y donde orinan, porque la paga del pecado es la muerte. No conozco el primero, así usted me diga, uy, pastor, pero es que aquel que sí le fue infiel a su esposa y mire cómo tiene dinero y cómo le va de bien, será externamente. Pero tengan la plena certeza, viven la más grande de las miserias y de las ruinas. Basta ver con algunos ejemplos que se tienen del mundo. Artistas famosos, cantantes, músicos, que murieron supuestamente prósperos y ricos, pero cuando se adentra en cómo murieron en la miseria, en lo más vil y en lo más ruin. Uno de esos cantantes, músicos famosos de toda la vida, inclusive se ahogó con sus propias heces fecales porque le brotaron por la boca, se ahogó. Mis amados, no podemos pretender llevar nuestra vida a nuestra manera. Por eso considero hoy que no hay nada más peligroso y que está por fuera de lo bíblico que sugerirle a un irredento o a uno que no se ha arrepentido que el cristianismo le promete resolver sus problemas, mejorar su vida, suplir sus caprichos. Y por eso es que muchos son atraídos. Y quiero decirle, no es cierto. El cristianismo no fue diseñado para suplir tus caprichos. El cristianismo, escuche, el diseño del verdadero creyente fue elaborado y planeado por el Señor. Y ese diseño incluye su ley. ¿Su qué? Ley. ¿Para qué la ley?
para protegernos. Suena duro cuando la ley se proclama de esta manera: aquel que no trabaja, que no. ¿Suena duro? Suena duro, ¿no? Pero ¿por qué lo hace el Señor? Para preservar a los hombres de que no caigan en el más horrendo de los estados: ser un vago. Eso es el más diabólico de los estados. O sea, enterarse uno que la mujer lo mantiene, enterarse uno que es la mujer la que provee, la que da. Eso es diabólico, hermano. Saber uno de hombres que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana en babuchas, oliendo a pecueca, levantándose, y su mujer desde las 5 preparando el desayuno, inclusive hasta el almuerzo, llevando a sus hijos al colegio y después yéndose a trabajar, y el marido se queda en casa. Y la respuesta de este parroquiano, primero, dice que es creyente. Bueno. Segundo, escuche, que trabaja y que se gana algunas cositas. Sí, él va por el mundo ganándose 20,000 acá, 10,000 acá, 30,000 acá, 2,000 acá. El Señor, cuando dice, escuche, que el que no trabaja, que no coma, le está diciendo al varón, ¿qué le está diciendo? Lo está protegiendo de semejante espíritu, pero también le está diciendo, tienes que trabajar. Y trabajar significa someterse, cumplir unos horarios, a menos que seas el empresario. Y sin embargo, siendo empresario, el empresario, escuche, es el primero que llega y tal vez el último que se va. Cuando le dice que trabajes, que tienes que cumplir un horario. Aún el que es independiente sabe que si no se sienta a trabajar y no cumple con sus obligaciones, no habrá un retorno a ese trabajo que es el recurso para sostener su casa. Por el amor de Dios, hermanos, no nos podemos olvidar de que existe la ley, y la ley, escuche, es para guardar nuestros corazones, nuestras vidas. No engañen a las personas diciéndole que la vida cristiana es para resolver problemas. No es cierto. No es cierto. La vida cristiana es para, escuche, es cuando a veces se torna más difícil y más complejo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor usa esas situaciones para que tú aprendas a depender únicamente de Él. ¿Cuántos en medio de la escasez no han salido a pedir prestado al gotero? Gotero, para los que nos escuchan afuera, es una persona que presta dinero y cobra el 10% diario. ¿Cuántos en medio de su desesperación por querer ayudar a otros hasta se endeudan? Y llevan un lastre terrible por años, hermano, por no haber tenido orden, hermano, y no haber vivido conforme a la ley. Porque aquel que no provee para su casa y dice que es creyente es peor que un impío. Y a lo largo de la historia de la iglesia, escuche, vemos cómo los apóstoles y los evangelistas de los primeros tiempos jamás prometieron riquezas, poder y bienestar. ¿O sí? No, ninguno. Todos los que llamaron a las personas y les decían, ¿saben qué? Arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepiéntanse? Cambien de su manera de vivir, sujétense a la ley, a la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? En ninguna manera, porque el Señor no vino a abrogar la ley y los profetas, sino vino para que la ley se cumpliese. Imagínate Jesús en este tiempo y veo una señal del Padre que dice no parquear, y como es Jesús, viene él y parquea su carroza de fuego, y de pronto viene el del tránsito y le dice, hágame un favor, prohibido no parquear, sus documentos, Señor Jesús, sus papeles. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús le va a decir, oiga, venga oficial, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? No. Él inclusive viene a cumplir también ¿qué? La norma, la ley. Él vino a cumplirla también. O sea que estamos llamados a cumplir su palabra. Ustedes ven que cada uno de los discípulos a través del tiempo
por cumplir su palabra, vivir su ley, no se dejaron mover, no se dejaron seducir por las falsas doctrinas, por las mentiras ni por los engaños. Felipe fue crucificado en Frigia en el año 54 después de Cristo. Dígame qué de plan maravilloso y qué tan hermoso tiene el que lo crucifiquen por el nombre de Cristo. ¿Tiene algo de gozoso? No. Pero para ellos su gozo era cumplir ¿qué? La ley, la palabra, vivir recta, cuidadosa y piadosamente. Mateo fue decapitado, Bernabé fue quemado en la hoguera, Marcos murió arrastrado en Alejandría en el año 64, Jacobo el menor fue muerto a garrotazos en Jerusalén, y así cada uno de sus discípulos. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, Andrés crucificado, Tomás fue atravesado con una lanza, Lucas fue ahorcado. ¿Y saben todo por qué? Porque para ellos su prioridad era no olvidarse de su Señor. No se olvidaron de su Señor. Y mire lo que dice la Escritura desde el 1 en el capítulo 6 de lo que estamos leyendo. Y dice 6:1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis, ¿por qué? Por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya ¿qué? Bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Y escuche el 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Y de qué? Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En tiempos de Cristo, mis amados, los judíos llegaron a atar porciones de la ley a lo que se le llama filacteria en sus manos y las suspendían en medio de sus ojos. ¿Sí? En tiempo de los judíos. ¿Quién me presta un cordel o algo de un zapato, algo? Un cordel. ¿Quién me presta un cordel, un cordón, un lazo? Algo. ¿Quién me lo presta? Un cordel, un lazo, algo. ¿Quién me puede prestar algo? ¿Nadie? Bueno, el tiempo va corriendo, entonces me toca ahí. Muy bien, eso, mi hermano, gracias. Entonces, de los judíos, gracias, mi hermano. En tiempo de los judíos, para los que me están escuchando, los que me están escuchando y ustedes que me ven, ellos hacían esto, miren, la ley se la ponían ¿en dónde? ¿Así dice la Biblia o no? ¿Sí acabó usted de leer? ¿Sí? ¿Y cómo dice más la palabra? ¿Que las ponían dónde? Aquí las ponían, ¿no? Manos, ¿cierto? Su mano la ponían acá. Aquí estaba toda la palabra del Señor, aquí. Y la colocaban en medio de sus ojos, o sea, en los frontales, aquí. Entonces usted por eso ve algunos en el muro de los lamentos así. No hippies, sino así. ¿Sí me hago entender? Sí, es que no, es que hermano, en esto se ve de todo, hermano. Pues si el que se tatúa dice que es para que es un sellado de Dios. A ver. Ay, bueno, sigamos. Entonces se colocaban aquí y en medio de sus ¿qué? Ojos, la palabra, aquí estaban, ¿no? Y aquí. O sea, por eso cuando ustedes ven los judíos ortodoxos aún, ellos tienen esto. Y los judíos de la época, o sea, los fariseos, los grandes maestros, tenían acá. Y a los niños desde los 14 años les colocaban la palabra en la frente y en la mano. ¿Sí? Ahora bien,
son prácticas que corresponden al pueblo judío, en sus manos, y las suspendían en medio de sus ojos. Pero sin duda alguna yo sí creo algo, mis amados, que la intención del Señor era que sus hechos, o sea, sus manos, ¿sí?, asemeje manos a hechos, a obras, a hacer. ¿Sí me hago entender? A hacer. Sin duda alguna que la intención del Señor con respecto a las manos y a los deseos de los ojos, ¿dónde estaba la palabra? ¿En medio de qué? El Señor tenía muy claro, dijo, a esto les tengo que cuidar dos cosas: los deseos de sus ojos y la obra de sus manos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que la ley controle los deseos de los ojos y las obras de sus manos. ¿Quién? La ley, la palabra. Entonces, cada vez que a un hombre, hoy en estos tiempos, de los que han venido estudiando la palabra, llegue a su mente el adulterio o la fornicación, tiene la palabra ¿dónde? ¿Grabada en dónde? En su mente. Y esa ley no le va a permitir caer en tan vil pecado. Cada vez que un hombre sienta el deseo de no laborar, de no trabajar, de no ser responsable, tenga claro, la ley está para redarguirle. ¿Para qué? Para redarguirle, para llamarle la atención. Y la ley le va a decir, si no trabajas, no comes. Tremendo, ¿no? Y entonces algunos dicen, ay, pobrecito, es que no tiene para comer, hagámosle una colecta, pobrecito, es que no. Un momentico, ¿tiene salud? Sí. ¿Cuántos años tiene el man? 25, un armario de 1,70. ¿Cuántos años tiene el man? 25. ¿Tiene salud? Sí. ¿Está completo físicamente? Sí. ¿Que trabaje? Entonces, mejor de los consejos, cuando alguien venga y le diga, no, es que no me alcanza, es que no es podido, dígale, trabaje. Es que pasa hojas y no consigo, se le consigue. Aquí a la vuelta mandé a mi hijo a que el lavadero de los carros, y dice, se necesitan lavadores. Sin experiencia. Y el lavador se clava 60,000 pesitos diarios. Claro, le toca venir desde las 6 de la mañana. Y eso a muchos no gustar, ni madrugar, ni enfermar, ni madrugar, ni doler, ni laburar. Porque sin proponérselo tienen en su mente, como lo decían antes en la vieja naturaleza, que el trabajo Dios, ¿cómo es? Porque el trabajo Dios lo hizo como castigo. Padre del cielo. Y a algunos uno los ve, pero bien recastigados, o sea, bien revagos que son. Dele una recomendación a un joven de 25, cuando venga y le pida plata prestada, dígale, trabaje. Amén. Cuando venga un varón de 40, dígale, trabaje. Cuando venga uno de 50, dígale, trabaje. ¿Cuántos sabían que nuestra línea de productividad, como seres ya bien plantados, diseñados por el Señor, yo creo algo, que nuestra línea de productividad en los hombres empieza desde los 50 en adelante, empezamos a ser supremamente muy productivos? ¿Saben por qué? Porque hemos madurado, porque hemos formado. Entonces ya lo piensa, el de 60 ya lo piensa para endeudarse, el de 65 ya lo piensa pedir prestado para darle a otros, el de 70 dice, uy, no es por ahí. El de 75 dice, no tengo que. Y el de 80, pues si llega a 80. Eso lo hace al ser humano ¿qué? Productivo. ¿Sabe por qué? Porque tiene clara la ley. ¿Sí o no? Entonces, mis amados, el Señor diseñó la palabra, su ley, para cuidarnos y para protegernos. Y mire cómo dice ese: estos pues son los mandamientos y estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó. ¿Que qué? Mandó, ¿cierto? No fue un favor. Dice mandó. Que sé que se les enseña a ustedes. O sea, yo tengo que enseñarles los decretos y la ley.
Yo no les puedo enseñar cosas vanas, fuera del contexto de la palabra. Así que Moisés les da instrucciones prácticas para prepararlos y vivir en Canaán. Y les dice, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos. Después en el 3 y en el 4, los israelitas deberían de ser testigos de la verdad de Dios, del único Dios y verdadero Dios. Y en el 4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es significa que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando tú lees el 5 y el 6, dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiere decir que el pueblo, nosotros debemos amarle por sobre todas las cosas. Amén. Por sobre todas las cosas. Y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos diligentemente. Amén. Enseñarles, ya llegará el tiempo, ellos tomarán seguramente una serie de decisiones. En nuestra reunión ahorita, nuestra mesa de trabajo de la que les hablé ahora los sábados, nos está desarrollando la labor un jovencito de, creo que soy de 21 años, 22 años. 25 años, un jovencito. De un esfuerzo, de una diligencia el muchacho, pero se le nota su amor por el Señor. Y le preguntaba yo, papito, ¿y cómo te va? Pues es que lo conocí muy chiquito, entonces todavía le digo niño, o papito, le digo, ¿cómo te va? Me dice, pues no te imaginas cómo el Señor me ha bendecido. Mire, escuche, tiene su empleo con una gran empresa, la cual no le exige un tiempo de horario, mas sin embargo es muy diligente el joven. Y aparte de eso, sirve como freelance a otras empresas. Y aparte de eso, sirve con sus papás en la iglesia. ¿Tendrá margen para el fracaso un joven de esos? No. Y ayer su gran afán, o en este sábado que hemos estado, su gran afán es porque no alcanza a llegar al servicio. Porque ellos hacen el servicio o hacen una labor los días sábados y la hacen bien arriba, por allá en lugares recónditos. Tienen 90 niños, no tienen maestros, no tienen instalaciones. Apenas el Señor les proveyó una instalación ayer o antier y la estaban pintando. No tienen material. Estoy hablando con la verdad, la dama que me acompaña hoy. Muy bien. No tienen el material. No tienen las instalaciones. Y el joven dice, nos toca dividirnos porque son 90 niños. Y él trabaja con los 90 niños en la iglesia que pastorea su papá. Y enseña a los niños. Y enseña también a los jóvenes. Y está involucrado, dice, y no te alcanzas a imaginar, me decía ayer, cómo he sido de bendecido. La palabra es clara, ¿sí o no? Hallaremos todo el bien. Ahí dice, y bien es todo. Todo, hermano. Entonces, mi amado hermano, tenemos que enseñar. Tenemos que ocuparnos de enseñar. Y ya ellos tomarán su decisión. Y este joven decía, llegó un tiempo en que yo dejé de servir a Dios. Yo dije, no, yo no quiero servirle, yo ya no más. Se cansó por algo que vio al interior de una iglesia, un tema político, un tema de votos, y entonces renunció, rechazó. Pero el Señor lo empezó a alar con lazos de amor en su infinita misericordia. Y hoy es un joven comprometido no solamente espiritualmente, sino también comprometido en un tema de matrimonio, porque tiene su novia. Y entre ellos dos se dividen el trabajo de los niños en la iglesia. Y su hermanita. Es una bendición, mis amados. El joven decía ayer, tengo claro que tengo que hacer, valer y mostrar los mandamientos de Dios. Y uno de los más claros, y me impactó el joven. Mejor dicho, tuve para el resto de la tarde honrar a mi mamá y a mi papá.
Y todo esto que hago cuando nos fuimos de aquí para allá es poco para lo que ellos han hecho por mí. Entonces, hijos, jóvenes, a los que se les ha enseñado la Escritura, ténganla en su mente y manténganla en su mano. Amén. Guardarán su mente del virus y la infección del pecado, y serán bendecidos con todo y en todo lo que hagan sus manos. Amén. Jóvenes, serán muy bendecidos. Hijos, ustedes serán bendecidos por honrarnos a los que somos padres. Amén. Cada uno, hermano. No se dice ser verdadero creyente y no obedecer, hermano. Decir ser nacido de nuevo por una simple oración o manifestación de fe y continuando ser fornicario, mentiroso, lascivioso, avaro, codicioso. ¿Qué está haciendo entonces? ¿Sabe qué está haciendo? Usando la gracia del Señor como ocasión para su carne. Así están las sectas de hoy. Entonces nos llaman a nosotros legalistas porque hablamos de la ley. Y escuche, usan la gracia de Dios para hacer lo que se les viene en gana, para pisotear la sangre de Cristo, y no se les da nada. Mire, acompáñeme ahí a Hebreos, como Hebreos es tan, o sea, nos responde de una manera tan especial con respecto a lo que a lo que el Señor permite que hoy se les predique. En Hebreos, escuche, capítulo 10, versículo 26, dice la palabra, 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la ley, ¿la qué? La ley, ahí dice el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay nada para hacer por aquel que peca voluntariamente o deliberadamente. ¿Qué le espera a el tal? Que dice el 27. Le espera una horrenda expectación de juicio. En otra versión dice, solo le queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios, dice otra versión. El versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y dice la palabra, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Terrible, hermano. O sea que le ruego el favor, le recomiendo que si usted sigue pecando deliberadamente, examine si verdaderamente es salvo. Y si descubre que no, arrepiéntase. Pero para seguir viviendo fornicario y adúltero, hermano, usted lo que está haciendo es pisoteando la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Cuando deshonras a tus padres, cuando menosprecias a tus viejos, cuando abusas de tus padres, pisoteas la sangre de Cristo. Porque así está escrito. ¿Sí o no está escrito? Vuelvo y les leo, mis amados. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la ley, hijos, yo les he enseñado a ustedes la ley, y ustedes pisotean la ley cada vez que me deshonran, ¿como qué? Como padre. ¿Difícil? Mis amados, difícil para el no creyente, difícil para el no nacido de nuevo, difícil para el que no tiene una vida, una nueva naturaleza. Pero para nosotros sus mandamientos son un deleite. Y bienaventurados somos los que procuramos, hermano, vivir en la santidad para nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Sí lo tienen claro? Amén. Mis amados,
Así que de esta manera uno se da cuenta. Entonces, o mejor, cabría hacerse la pregunta: ¿y por qué pecan voluntariamente? ¿Por qué? ¿Por qué tan deliberadamente? ¿Por qué no sale de su mentira y de su engaño? ¿Por qué no sale de su falta de laboriosidad? ¿Cuántos saben que no ser laborioso es pecado? ¿Sí sabían eso? ¿Sabe por qué? Porque dice que el que no provee para su casa viene a ser peor que un impío. Es pecado, hermano. Ser vagonio es pecado. Eso es fácil, hermano. Es que no consigo. A cualquier joven dígale: miren, no se preocupe, el pastor de Familias en Cristo tiene una agencia de empleos. Esto es muy fácil, hermano. El que me diga que no consigo, nos caminamos unas 10, 15 cuadras y empleo hay. Empleo hay. Se necesita joven auxiliar de peluquería. Pero yo no sé cortar el pelo. No, chino, es para que barra el pelo que cae. Empleo hay. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí son arquitectos, ingenieros, maestros de obra? Bueno, el ingeniero allí. Ingeniero, es difícil conseguir auxiliares, ¿no? Es muy difícil conseguir un chino auxiliar. Es muy difícil. ¿Por qué no? Los pelados no quieren el internet y verse la serie. Vamos a poner la serie de qué, a ver, de como diría mi esposa, de Warman, ligeramente cambiado el nombre. La serie de Warman, que tiene más o menos 40, 50 capítulos. Y en las noches jugar Mario Bros. Pues ¿quién va a querer madrugar, hermano? Mis amados, empleo sí hay. Es que paso hojas y yo hojas y no, empleo hay. Vaya a un depósito de materiales. Se necesita chino ayudante. ¿Para qué? Bolie pala y cargue la arena a las volquetas. Empleo sí hay. Aquí tengo uno de mis hijos que el man practica un deporte y le dije: en últimas, hermano, recoge bolas, pero me trabaja. Ya la tiene clara el man. A mí me trabaja. O sea, estos tres me trabajan. No sé, me trabaja. Punto. Eso es cumplir ¿qué? La ley. Vivan en santidad. ¿Es cumplir qué? La ley. Ahora, ¿por qué entonces se peca deliberadamente? Porque nunca ha estado, escuche, convencido de que el pecado es una enfermedad. De modo pues que no ve los mandamientos del Señor y la ley como un remedio a semejante infección, el pecado. Una ilustración rápida. Usted está enfermo de algo y va donde el doctor, ¿sí o no? Y el doctor le prescribe una fórmula, ¿cierto? Y le dice: tiene que tomarse esto a tal hora y a tal hora. ¿Cuántos toman medicamentos? Levante la mano. Aquí hay varios que toman medicamentos. Sí, claro. Hay algunos que se meten hasta 5 o 6 pepas diarias, ¿cierto? Se tienen que cuidar. Y si dejan de tomar la pasta 2, 3 días, ¿qué ocurre? Pues hermano, corre el riesgo de morir. ¿Por qué? Porque no cumplió 2 requisitos. El primero, no reconoció que estaba enfermo. Y segundo, no cumplió la instrucción del médico. Lo mismo ocurre con el pecador. No reconoce que su pecado es una enfermedad, es una infección. Y no reconoce a la ley o a la palabra como un medio para sanarse. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, mis amados, es lo que el Señor dejó para medicina. ¿Qué? Su ley. Enfermos por el pecado, su ley. Y cuando el pueblo estaba próximo, escuche, a entrar a la tierra prometida y gozar de su gran prosperidad, prosperidad significa gran capacidad.
Cuando el pueblo estaba listo para resolver, gran capacidad significa resolver toda clase de conflictos. Y cuando el pueblo estaba listo ya, la palabra le advierte y dice, pareciera que existía el peligro de que se olvidaran que el Señor les había dado la ley para que no andaran en pos de dioses ajenos. ¿Cómo puede ser al día de hoy? Te bendice, te prospera. Y resulta que tu dinero se convirtió en tu Dios. Es más, algunos dicen que somos Jehová Junior. Hágame el favor, hermano. O sea, cada uno aquí se convirtió en su Dios. Se les olvidó quién es el Señor. Te provee de salud, te provee de capacidad mental, te provee de todo. Y se le olvidó. Ya no me interesa tu casa, Dios. Obedecer tu ley no es mi prioridad. Mire, uno que hace la ley del Señor realmente ama al Señor, porque así lo enseña Juan. ¿Me amas? Sí, Señor, hagan mis mandamientos. ¿Me aman? Cumplan mi ley. ¿Para qué? Para que mi ley los guarde de caer en pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el amor del Señor, demostrarle amor al Señor es hacer sus mandamientos, su ley. Si no hacemos los mandamientos y cumplimos su ley, entonces ¿qué mensaje le estamos enviando? Que no lo amamos. Muy tierno de parte de ustedes decir que no le amamos. ¿Qué es lo contrario a amor? Odio. Si no hacemos sus mandamientos, el mensaje que le estamos enviando a él es que lo aborrecemos, que lo odiamos. Es así de sencillo. No cumples, le estás diciendo. Y lo más simpático, levantan manos y dicen muchas cosas de labios, pero si no cumplimos le estamos diciendo, Señor, te odiamos, te aborrecemos. Y el Salmo 2:1 lo explica de esa manera. Mira, vaya al Salmo 2:1, mire cómo la gente está buscando hoy, ¿no? Cómo demuestra su aborrecimiento y su odio. Mire el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Escuche, ¿por qué se amotinan las gentes? Un ejemplo rápido. Me llama poderosamente la atención hoy cómo se hacen grandes manifestaciones por la libertad de género. ¿Sí o no? Me llama poderosamente la atención cómo se amotinan las gentes, pero no pidiendo como una justicia y ley del Señor, sino pidiendo para ellos mismos que se legisle de una manera caprichosa. Y se amotinan. Se amotinan los reyes, o sea, se ponen de acuerdo, escúcheme, desde el presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores, para sacar una ley donde se prohíba la Biblia. Entonces ya en algunos tiempos, de algunos que aquí ya estamos grandes, veíamos una materia en esos tiempos que se llamaba religión. Y nos enseñaban ahí religión y los 10 mandamientos, pero bueno, nos enseñaban y nos hacían llevar hasta Biblia. ¿Sí o no? Hoy se están reuniendo. ¿Sabe para qué? Para que la Biblia desaparezca. Hoy se están reuniendo a nivel mundial para que no se hable de Dios. Hoy a nivel mundial hay un consenso para el desarrollo de la libre personalidad. Hoy se amotinan las gentes para que se legalice el más grande de los degeneramientos del ser humano, y es el consumo de las drogas. ¿Sí o no? Ahí vi, no hace mucho, se celebró el día de la marihuanatón. A propósito, se celebró en la plaza por aquí en un parque de Bogotá, y acudieron muchísimos. Y hay iglesias que parece que celebraran esto cada 8 días también. El que entendió, entendió. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Entonces, mis amados, hoy todo se está legislando, por ejemplo, el aborto. Se reúne la gente para declarar legalidad con respecto al aborto. Se reúne la gente, escuche, y se amotinan para dar en custodia, o se dice en custodia, en adopción a los niños, a parejas del mismo sexo, creyendo en protección de los niños. No es en protección de los niños, es en el capricho de la raza humana depravada. Aborrecemos la práctica homosexual. Amamos a aquel que está dispuesto a arrepentirse. Amén. Que quede claro. Entonces se amotinan para eso. Mire cómo dice la palabra, dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Ahora, ¿eso es qué? ¿Cómo llama el Señor a todo eso? Vano, hueco. Ustedes consultan a este tipo de personas y con el tiempo son huecos, son miserables, se han sentido tristes, sienten que han llevado una vida ruin. Se amotinan las gentes para hablar del derecho de los niños. Y resulta que se está levantando una generación rebelde a la que no se le puede aplicar la vara, porque si no el papá va a dar a la cárcel. Una cosa terrible, hermano. Y mire lo que dice: rompamos sus ligaduras. O sea, no queremos sus mandamientos, no queremos su yugo, no queremos sus mandamientos, no queremos vivir conforme a los principios. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir con la ley como la ley opera como una atadura, la ley, como una buena ligadura opera la ley. La ley controla, la ley preserva. Pero el ser humano dice: no, yo no quiero ser preservado, yo no quiero controlar, yo quiero hacer lo mío, yo quiero romper con esto. ¿Qué es romper con esto? No hacer sus mandamientos. Entonces los hijos se rebelan contra los padres. Y ya hoy uno ve, escuche, cómo se está legislando, ¿no? Para que la gente no pague sus penas y sus condenas. Hijos que asesinaron a sus padres, condenados a 40 años de cárcel, pero soportaron bien 3, 4, 5 años y salen libres. Se legisla a favor del capricho humano, sin tener en cuenta la ley del Señor. Pero escuche, el cielo y la tierra se podrá deshacer, pero su palabra se cumple. Hijo, escúcheme, hijo, deshonras, que no suene así como, pero aquí está, ¿no? Pagas. Porque la paga, dice, la paga. O sea que hay una paga por pecar, ¿sí o no? Varón, no provees, pagas. Varón, no sustentas. Mujer, no actúas sabia y prudentemente. No estamos jugando al peace and love. No estamos jugando al ¿cómo diríamos? Al Rapid and Furious de Christie's. Una vaina que me inventé rara. Ay, pero es que así son cosas, se inventan cosas, hermano. Se me salió ahí algo que indebido, no sé, pues ahí lo editarás. Pero empieza con semejante interrogante este salmo y es una interrogación de asombro, ¿no? Como que se asombra el salmista y dice: uy, ¿por qué se amotina toda esta gente? Y entonces ve uno una senadora declarada lesbiana que se viste con corbata y alega, vocifera, señala, critica, habla del pueblo cristiano como ningún otro. Se fue lanza en ristre con aquella que intentó levantar un referendo en contra de la adopción de niños para el mismo sexo, y se despachó esta mujer de una manera vulgar, grosera, insensata, hablando duramente, diciendo cualquier cosa de barrabasada, y todo en el nombre del amor. Porque el ser humano que no se quiere arrepentir levanta su propio estandarte como excusa para seguir pecando: el amor. Entonces seguramente hay hijos que digan: uy, mis papás son bien desamorados. Pero mi papá, ¿por qué se va a poner así? ¿Acaso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que me levante a las 11 de la mañana? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso me voy para el infierno por eso? Yo más bien le pediría que evaluara si es nacido de nuevo.
antes de decirle que va a ir a templar al infierno. Pero evalúe si es nacido de nuevo. A ver, pero ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? A ver, ¿y qué tiene? Y todo el tiempo es ¿qué tiene? Para ver cómo justifica su propio. Y así es con alguien que hablaba ahorita porque me paré en la puerta. Y entonces le entregué, porque venía con su esposa, y le entregué un volantico. Y entonces iba con una lata de cerveza, una de estas, ¿cómo se llama? Muy bien. Bien, ya sabemos por quién tenemos que orar, mis amados. Vamos identificando. Y entonces dice el tipo, se iba tomando la que dijo ahí por ahí un hermano. No falta el que diga amén, ¿no? Es que esto es de, ay Señor, bueno, sigamos. Sigamos. Si yo no puedo hacer tantas pausas. Listo, hermano, ya. Y resulta que dice, ustedes ven esto, a ver, yo me estoy tomando esto, ¿qué le ve? ¿Esto es pecado? ¿Por esto me va al infierno? ¿Qué tiene tomarse uno una? ¿Acaso Jesús no convirtió el agua en vino? Le dije, mire, yo a usted no le puedo explicar lo espiritual, no me lo va a entender. Pero déjeme decirle algo, se lo digo muy respetuosamente. Usted pone el nombre de Jesús solo por una razón. Usted me saca a relucir el nombre de Jesús solo por una razón. Se quiere seguir emborrachando. Con permiso. ¿Sí o no? Y así son muchos. Así son muchos. Sacan y esgrimen amor, Jesús, eternidad y todo eso. ¿Para qué? ¿Para seguir qué? Pecando. Llevando su vida a su manera. Y resulta que no es así, hermanos. Los que estamos estudiando Apocalipsis nos hemos dado cuenta en qué consiste el día de qué, del Señor. Y el día del Señor no es el domingo de Ramos. Tengan cuidado. No falta que diga, el día del Señor es el domingo de Ramos. No, pare, don Saturnino. Si no ha estudiado, por eso es que piensa que el día del Señor es el domingo de Ramos. Y piensa que es que la ira de Dios es, no sé, algo demencial, o no sé qué pensarán. La cena del Señor o la cena de Dios es, ¿no? La cena de Dios. Y creen que es la última cena. Sí, pero no conocen. Entonces el desconocimiento de la palabra hace que la gente quiera vivir conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios caprichos. Por eso se levantan en una actitud hostil y grosera contra los principios y contra Dios. El ateo es eso, quiere seguir pecando, pero su estandarte y su escudo es: no creo en Dios. ¿Pero para qué? Para seguir pecando. Y por eso creen que ser francos y ser sinceros es agredir con tal de salirse con la suya, como ocurre con estas senadoras y estos personajes que ya empezaron a perseguir la iglesia cristiana. Piensan en cosas vanas. Piensan en cosas vanas y absurdas. ¿Y ustedes creen que las cosas vanas van a prevalecer? Les digo una cosa: 1000 veces no. En términos de Pablo, en ninguna manera. A Diocleciano, Joviano, Maximiliano, Herculeo, César Augusto se le levantó un ¿cómo se llama? Un monumento en España. Y el monumento y la placa decía: por haber extendido el imperio de este a oeste, de norte a sur, el imperio romano, y por haber extinguido el nombre de los cristianos, que lo que hicieron fue traer ruina a nuestra república. Fuerte, ¿no? O sea que imagínense cómo fue la vida del pueblo cristiano en ese tiempo, bajo el imperio de Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculito, César Augusto. Y vuelve otra placa y se levanta otra efigie a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculito, César Augusto. Y la otra efigie dice: por haber adoptado a Galerio. ¿Sabe quién era Galerio? Bueno, estudie. Galerio fue uno que influyó en Diocleciano en la época del Imperio Romano para que llevara a cabo una de las más violentas, sangrientas y horrendas persecuciones contra los cristianos.
a quienes les obligaba a hacer sacrificios a dioses paganos. Diocleciano se rindió tanto a los dioses paganos que repudió a su propia esposa. La exilió a Siria, y cuando ella volvió pensando que ya había pasado la ira de Galerio, Galerio mandó a sus esbirros para que la descuartizaran. Imagínense la clase de parroquiano a la que se enfrentaban los cristianos de la época. Cosas vanas, escuche. Y dice esta efigie o esta placa que se levantó a Diocleciano, Joviano, Maximiliano, Herculito, César Augusto. Dice así la efigie, dice: por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses, por eso hemos levantado esta efigie. Les voy a decir algo: las efigies al día de hoy no existen, y las tumbas para el cristianismo tampoco, porque no se hacen tumbas para nosotros los vivos. ¿Me hago entender? Mis amados, eso es lo paradójico, que en este tiempo no están los tales monumentos y el cristianismo sigue vivo. Increíble, ¿no? Ahora bien, ¿para qué? ¿Para que te olvides de tu Dios? ¿Para qué será, hermano? Gane a otros, arrepiéntase, o sea, cambie su manera de vivir, de ser. Ojalá que los hombres sirvieran a Dios con la mitad del cuidado y tesón con que sus enemigos atacan su reino astutamente. Los pecadores en esto son sagaces, y los que dicen ser creyentes son lentos y torpes. Charles Spurgeon. Pareciera que el mundo, para ganar los jóvenes y los matrimonios, son más sagaces, son más dinámicos, más esforzados, y el creyente verdadero se porta como lento y torpe. ¿Y saben por qué? Porque muy seguramente parte de aquellos que se portan como lentos y torpes se han olvidado de su Señor, aquel que llenó sus cisternas, aquel que cavó por ellos, aquel que plantó por ellos, aquel que edificó por ellos. ¿Cómo estamos levantando los jóvenes y los hijos? O sea, ¿tú crees que es suficiente mandarlo a un colegio? ¿Tú crees que es suficiente con que estén en casa simplemente? ¿Quién te los pastorea, hermano? ¿Quién les enseña? ¿Tu vida matrimonial vive los preceptos y la ley? Rompamos sus ligaduras, seamos libres para cometer toda clase de abominaciones, seamos nuestros propios dioses, dice el salmista ahí en el 3. Pero escuche, versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará ¿de quién? De todos ellos. Ilustración para terminar de cómo es que se burla el Señor de aquellos que persiguen al pueblo cristiano, de aquellos que se ensañan con el pueblo cristiano. Ilustración: de los 30 emperadores y gobernadores romanos que llegaron a distinguirse por masacrar y perseguir cristianos, escuche lo siguiente: uno se volvió loco después de cometer una crueldad terrible, parece ser que asesinó a su propia madre. Otro dio muerte a su propio hijo, viendo a su mujer embarazada, y con la mujer embarazada y viva, vaya, abre su vientre, saca a su hijo y lo sacrifica a un dios pagano. Ese muere, escuche, ciego. A otro de aquellos que perseguían se le brotan los ojos y el cerebro por las orejas. Otro muere ahogado. Otro es estrangulado por sus propios súbditos. Otro es cautivo. Otro muere de una enfermedad tan asquerosa que sus médicos tuvieron que darle muerte. ¿Sabe por qué? No soportaban su hedor a cadáver descompuesto. Estando vivo, su cadáver estaba descompuesto. Su cuerpo estaba descompuesto estando vivo, perdón. 2 se suicidaron, 5 fueron asesinados,
5 fueron muertos en extremo sufrimiento, 8 en batalla o después de haber caído prisioneros. ¿Sabe? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hijos, sean cuidadosos. Sean cuidadosos, hombres y mujeres. Que ojalá podamos llevar una vida piadosa. Que podamos llevar una vida ciertamente como verdaderos creyentes, sujetados a la ley. Porque no hay principio más bendito que la ley. Porque la ley te lleva a obedecer. Y lo más hermoso para el creyente es que tenga rasgos relucientes, o que su rasgo reluciente sea la obediencia. Pero entre todos estos, termino, estaba Juliano el apóstata. Imagínense el nombrecito, Juliano el apóstata, lo conocían así. En los días de su prosperidad, ¿sabe qué hizo? Sacó su espada y miró al cielo y retó a Jesucristo, a quien le llamaba el Galileo. Y lo retó y le dijo: ¿quién eres tú, Galileo? Nadie más poder que yo, Galileo, para deshacerte, Galileo. Nadie más que yo para llevar mi vida conforme yo quiera, Galileo. Galileo, ninguno con más poder que yo, Galileo. Pasado el tiempo, cae prisionero. Logra escapar y en medio de esa fuga es alcanzado por las flechas de sus enemigos. Flechas a las que se les había impregnado veneno. Y empieza a inflarse su cuerpo de tal manera y a recibir unas convulsiones tan terribles y dolores tan terribles que sus entrañas empiezan a salir por cada uno de los orificios de su cuerpo. Imagínenselo. Después toma él un puñado de sus entrañas y las bota al cielo. Y su última exclamación: Galileo, ganaste, tú eres más poderoso que yo. Mis amados, cuando la ley se expone, no se juega. Cuando la ley es expuesta, solamente te queda a ti y a mí una sola opción: obedecer. Y obedecer no por obligación, sino obedecer, escuche, para ser bienaventurado. La ley produce obediencia y la obediencia es una gran bendición. La obediencia te trae bienaventuranza. Por eso le dice Moisés al pueblo, o el Señor al pueblo, le dice: no vayan a ser como en Masaj. ¿Sabe? Cuando le dice que no van a ser como en Masaj, le dice: no van a ser como en el desierto, cuando se acabó el agua y ustedes fueron a buscar a pueblos extraños. O sea, no busquen otro Dios. Una recomendación: en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de sufrimiento, en esos tiempos de dolor, en esos tiempos donde tú no ves como salida, en esos tiempos donde como que hay una opresión, no busques otra salida. Acude a ser obediente y a cumplir con la ley para que pueda ser bienaventurado. Amén. Esfuércense. La palabra dice: nosotros éramos. ¿Se acuerda cuando leímos ahí en Deuteronomio? Nosotros éramos. Jehová hizo y nos sacó para traernos. ¿Sabe qué estaba reconociendo el escritor? El Señor lo hace todo. Él es soberano. Amén. Él es soberano. No obedeces para ser salvo, mi amado hermano, sino cuando tú eres salvo, obedeces. Y obedeces tú la ley con delicia. Amén. Es una evidencia muy clara de ser verdadero creyente, cuando tú cumples con la ley. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y a ponernos en pie. Póngase de pie. ¿Está como familia? Busque como familia. Y antes de vamos a orar. Incline su rostro. Señor Jesús, gracias.
Gracias, amado Santo, mi Señor, por exponernos tus estatutos, mandamientos y decretos, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, Señor, por tan precioso privilegio, Señor, tu ley. Señor, es para ponerla por obra aquí en la tierra, Señor. Tu ley que está grabada en nuestros corazones, Señor, para ser bienaventurados, Padre. Tu ley, Señor, que nos preserva de la infección del pecado, Señor. Tu ley, buen Santo, mi Señor, que retumba en mi mente, en mi corazón, Señor, que preserva, Señor, mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Rey Santo, mi amado Señor, tu palabra dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y una manera de amarte, Señor, de todo corazón, de toda mi alma y con todas mis fuerzas, es cumpliendo, Señor, es poniendo por obra tus preceptos, principios y mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que incesantemente yo le repita a mis hijos tu ley, Señor, que hable de ella en todo tiempo y en todo lugar. Que tu ley, Señor, retumbe en mi mente, amado Santo, andando por el camino, al acostarme, cuando me levante, en mi casa. Que tu ley quede atada como una señal en mi mano, Señor, o sea, en las obras, en mis acciones. Que tu ley esté como frontal en medio de mis ojos, Señor. Que tu ley, Señor, guarde mis ojos de deseos vanos, Señor, de codiciar, de ser avaro, Señor. Por favor, mi buen Santo, Señor, que aprenda a vivir plácida y bienaventuradamente, incluso aún en medio de la aflicción, sabiendo, Señor, que tú eres soberano y que tienes el control de todas las cosas, para que, Señor, llegado el día en que no tenga falta de ningún bien y mi casa sea llena de todo bien, bien que yo no llené, y mis cisternas, Señor, hallen hueco, y las viñas y olivares, Señor, den fruto, viñas y olivares que yo no planté. Que cuando yo coma y me sacie, Señor, no me olvide de ti. Por favor, Señor, guárdanos a cada uno de nosotros, Padre, de ir en pos de dioses ajenos. Guárdanos, amado Santo, Señor, de buscar soluciones y respuestas, Padre, fuera de tu ley, fuera de tu palabra. Eso es menospreciarte, eso es tenerte en poco. Señor, que guarde cuidadosamente tus preceptos y mandamientos, tus estatutos, Señor. Que pueda hacer lo recto y lo bueno ante tus ojos, Señor. Y tu palabra dice: y me irá bien, y entraré y poseeré la buena tierra, la que tú prometiste para mí y para mis hijos. Buena tierra, Señor. Buena tierra, amado Santo, mi buen Dios, significa una vida conforme al propósito y a tu voluntad. Y mañana cuando me pregunte mi hijo, y mañana cuando te pregunten tus hijos qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios, entonces dile a tu hijo: padres, díganle a sus hijos: nosotros éramos siervos esclavos del pecado. Nosotros éramos siervos y esclavos de la ruina y la miseria a causa del desorden. Nosotros éramos siervos y esclavos de la inmoralidad. Mas sin embargo el Señor nos sacó de allí con mano poderosa. Hijo, mi Señor al que yo sirvo ha hecho señales, maravillas y milagros. En medio de semejantes y terribles situaciones, de ahí nos sacó el Señor.
Hijos, a tu mamá y a mí nos sacó de ahí. Hijos, Él nos sacó de allá para traernos y darnos buena tierra. Por eso, hijos, Él mandó que cumpliésemos todos sus estatutos y que le reverenciemos, le adoremos y le glorifiquemos para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy lo ha hecho. Tendremos de su justicia, obtendremos de su justicia cuando cuidemos de poner por obra todos sus mandamientos, sus preceptos, su ley, como Él nos lo ha mandado. Señor Jesús, que vivamos conforme, Padre, al bendito propósito, sin dejar de lado tu ley, siendo obediente a tu ley, para ser bienaventurados, doblemente felices, Padre. Tu gracia para todos los que verdaderamente creen, Señor. Tu gracia, tu bondad y tu misericordia para los que ponen por obra, Padre. Y aquellos que aún preservan en su pecado deliberado, concédeles hoy, Señor, por tu benignidad, que se arrepientan. Pon tu mano en tu corazón, Señor Jesús. Pesa mi corazón. Por favor, Señor Jesús, por favor, amado Señor, que tu Espíritu escudriña hasta lo más profundo de mi corazón y examina si aún ahí, muy en lo profundo de mi corazón, todavía hay camino de perversión. Examíname, Señor. Te pido perdón. Perdona mis pecados, Señor. Y ayúdame, Señor, a poder poner por obra tus mandamientos, estatutos, preceptos, la delicia de tu ley, Señor. Y seré doblemente bendecido. En Cristo Jesús. Amén y amén.